Un saludo a todos los bendecidos y bendecidas que nos escuchan a través de esta página de internet. Mi nombre es Walter Estrada y nuevamente te doy las gracias por escuchar esta página de internet. Yo declaro y recibo que estás en la gracia, en la fe de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad que nos da el Señor vamos a traer el tema o la enseñanza titulado Evangelismo en Gracia. Evangelismo en Gracia. Y es un tema muy importante porque los que somos de Cristo Jesús tenemos que entender cómo evangelizamos a las personas que aún no han nacido de nuevo. Y digo que aún no han nacido porque sabemos que hay bendecidos, escogidos, elegidos y llamados del Señor que aún no se han manifestado, pero que están esperando que les prediquemos el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, para que la semilla de la fe entre a sus corazones y ellos puedan recibir la vida del Espíritu, el sello del Espíritu después de haber creído en el Evangelio. Porque es necesario creer en el Evangelio primeramente para luego ser resucitados juntamente con Cristo. Y para eso necesitamos conocer la gracia, para eso necesitamos conocer que Dios es el que llama, para eso necesitamos entender que no somos nosotros los que vamos a convencer a nadie para venir a Cristo, sino que eso es una obra del Padre, una obra de Dios, una obra del Espíritu, y de esa manera nosotros trabajamos y hacemos lo necesario, lo que tenemos que hacer, lo que estamos llamados a hacer, que es a sembrar la semilla del Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Esa es nuestra labor. Y la revelación de quien es Cristo Jesús viene de Dios, viene del Padre. Nadie puede convencer a nadie de esto. Tú puedes pasarte toda una vida tratando de convencer a alguien de esta realidad, pero si Dios no permite que esa persona crea, esa persona no va a creer. Y es Dios mismo el que revela a Cristo en la vida de los llamados y elegidos del Señor. Los que no son llamados ni elegidos por Él no van a creer, no van a entender el mensaje de salvación. Pueden ver todas las evidencias bíblicas de esta verdad maravillosa, pero sin embargo no van a creer el Evangelio, porque no ha sido dado por el Padre. Ahora, entender esta realidad nos trae un reconocimiento, y es un reconocimiento importante, y es reconocer la soberanía total y absoluta de nuestro Dios sobre la vida de todos nosotros. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él es el que decide por su propia soberanía quiénes responden o no al llamado del Evangelio de la gracia. Y eso es importante comprenderlo y eso es importante conocerlo. Vamos a ir a ver la evidencia bíblica en cuanto a esto. Vamos a ir a Mateo 16. Mateo 16, versículo 13 al 17. Mateo 16, versículo 13 al 17. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El hecho de que Pedro haya podido haber reconocido quién era Cristo Jesús
No fue porque Pedro fue mejor que los otros discípulos del Señor que estaban ahí, sino que el Padre en su propia potestad decidió revelarle eso a Pedro. Dice que no se lo reveló carne ni sangre. Quiere decir que no es un reconocimiento humano de su humana naturaleza. ¿Por qué? Porque Efesios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y yo he repetido muchas veces en muchas enseñanzas que un muerto no puede tomar una decisión porque está precisamente muerto. Nosotros, cuando somos llamados por el Señor, la semilla de la fe es puesta en nuestra vida por Dios mismo, porque la fe es un don y ese don no es de nosotros. Pedro creyó porque el Padre le reveló a él que Jesucristo era el Cristo, que Jesucristo era el Mesías, el enviado, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Y como siempre te invito a que si tienes una Biblia contigo, que tomes esa Biblia, vayas a las porciones bíblicas que te estoy mencionando, para que verifiques, para que leas, para que veas la evidencia bíblica en cuanto a la enseñanza que te brindamos en este ministerio. Juan 6:35 dice lo siguiente: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es una garantía para los que estamos en Cristo Jesús. Sabemos que nosotros hemos ido a Él, y sabemos que nosotros hemos creído en Él. Y como nosotros hemos ido a Él por el Padre, nunca vamos a tener hambre. Y como hemos creído, no tendremos sed jamás. Eso sencillamente tiene un significado y es la vida eterna. Dice el 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí están los dos lados de la moneda. Las personas que vienen a Él, que creen en Él, y las personas que a pesar de ver todos los milagros que el Señor hizo en los días de su carne, aunque fueron testigos de la alimentación de los 5,000, de la multiplicación de los panes y los peces, sin embargo habían visto todo eso y sin embargo no creían en Él. Dice el 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cuánto? Todo lo que el Padre me da. No hay uno solo que el Padre no le dé a Cristo, que no vaya a Cristo. Dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué no le echa fuera el Señor? Porque ha sido dado por el Padre, porque es un regalo del Padre para su Hijo. Nosotros somos un regalo para Cristo. Nosotros, la iglesia, somos un regalo del Padre para la manifestación maravillosa de Cristo Jesús aquí en la tierra. Por eso es que el Señor dice, yo no le echo fuera. 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre del que me envió, que todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la garantía de tu salvación y esa es la garantía de mi salvación, mi hermano. Qué maravilloso, mira, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mira, si tú has sido llamado por el Señor, si tú crees en tu corazón en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, y confiesas con tu boca de que Dios le resucitó de entre los muertos, mira, tú eres salvo y vas a tener vida eterna y Dios te va a resucitar en el día postrero. Esa es una verdad absoluta, esa es una verdad maravillosa y mi hermano, mi hermana, mi bendecido que me escuchas, esto es una obra completa y perfecta de Dios en tu vida y en la mía. No depende de tus obras, no depende de mis obras, no depende de tu justicia ni de la mía, sino depende de la fe en Jesucristo. Y por lo tanto obtenemos la justicia no de nosotros,
sino la justicia de Dios, según Romanos 3:21. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo tú y yo hemos visto a Cristo? ¿Cómo tú y yo hemos visto a su Hijo? A través de lo que está escrito en su palabra. Nosotros hemos visto a Cristo a través del testimonio de los apóstoles y a través de lo que está escrito en su Evangelio, y hemos creído y hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos nosotros? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y dijo: no murmuréis entre vosotros. Mira, escucha bien lo que dice el Señor. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Te lo repito, ninguno, nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La evangelización en gracia tiene una sola función: comprender esta realidad de que es Dios el que determina quiénes vienen al Hijo, y también entender la realidad de nuestro oficio como iglesia, como maestros de la palabra, como pastores y evangelistas, que es sembrar, predicar el Evangelio. Dios ha decidido y ha determinado que la salvación viene a través de la predicación del Evangelio, para que las personas crean en este mensaje, para que las personas crean en Cristo Jesús, para que las personas puedan creer en su corazón de que Jesucristo es el Señor y confesar con su boca de que Dios lo resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra función. Pero ¿quiénes responden a este llamado y a este mensaje? Eso lo decide solamente Dios en su total y absoluta soberanía. Nosotros no tenemos que obligar a nadie, nosotros no tenemos que forzar a nadie a responder al Evangelio. Dios tiene control de eso, mi hermano. Lo que pasa es que hoy en día estamos tal vez afectados por el mismo sistema de que todo tiene que ser ya, de que todo tiene que ser deprisa, de que las iglesias tienen que tener 10,000 personas, las mega iglesias tienen que tener 20,000 personas. Si tienes 200 personas, si tienes 100 personas, si tienes 10 personas en un grupo, si tienes 80 personas, 2,000 personas, no es suficiente. Y comenzamos a poner en acción una serie de estrategias de mercadeo como que si la iglesia fuera un negocio. Y la iglesia no es un negocio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero al Señor Jesucristo, la multitud que tenía ahorita mismo con los panes y los peces en esta historia que estamos leyendo, lo estaban buscando la muchedumbre. Mira lo que dice el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciáis. El Señor hizo ese milagro del pan y los peces, los multiplicó y les dio de comer, y la muchedumbre comenzó a ir detrás del Señor. Pero cuando el Señor les dijo: mira, yo soy el pan de vida, yo soy el maná del cielo, si comieres mi carne y bebieres mi sangre, entonces no tendrás ni hambre ni sed jamás. Ellos dijeron: ¿tú sabes qué? Este hombre está fuera de sí mismo, porque no se puede comer a una persona ni beber su sangre. Y sencillamente la multitud se fue porque esta palabra era dura para ellos. Y el Señor se quedó solo. Nosotros tenemos que entender que el mensaje del Evangelio de la gracia no va a ser aceptado por todos, ni por muchos, sino por algunos. Comienza tú a predicar gracia y capaz de que se te vaya la mitad de las personas que tienes en tu iglesia. Pero si les das sanidades, pero si les das milagros, pero si les das
prosperidad, pero si les das panes y peces, tú vas a ver la multitud. Y hoy en día las estrategias de mercadeo que se crean dentro de los ministerios y dentro de las iglesias tienen que ver con todo, menos con la verdad del Evangelio de Dios, menos con el compromiso de predicar lo que Dios nos manda a predicar y enseñar, porque pensamos y tenemos miedo que la gente se nos vaya de las iglesias, porque queremos que multiplicar y multiplicar y multiplicar pensando que depende de la estrategia que tú uses dentro de tu iglesia. Y no es así. ¿Tú sabes de quién depende? Depende del Padre Celestial que está en los cielos. Vamos a leer el 44 nuevamente. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ve conmigo al versículo 60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Por qué el Señor les dice eso? Mira, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Señor les decía eso porque Él entendía que sus discípulos, la multitud, las personas que lo rodeaban, sabían de dónde era el Señor. Sabían su casa, conocían su familia, conocían a María, su mamá, José, su papá, a sus hermanos, a sus hermanas. Y Él entendía que Él de momento les dice, ¿tú sabes qué? Yo soy el maná del cielo. Y Él dice que Él es más maná del cielo que el maná que recibieron el pueblo de Israel en el desierto. Y Él les dice que ese maná les da hambre, pero que si se comen el maná, que es el mismo, su carne y su sangre, que obviamente Él está hablando de la palabra, que ellos tienen vida eterna. Entonces el Señor les dice, ¿esto os ofende? O sea, yo entiendo que tú me has visto crecer y ahora te ofende que yo te diga esto. Entonces les dice, mira, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Les está diciendo, mira, no me recuerdes a mí como el niño con quien tú jugabas en el barrio, en la cuadra. No pienses que ese soy yo. Yo soy el Dios Todopoderoso, que está una vez en la majestad y la gloria de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Entendemos esa frase, mi bendecido? ¿Entendemos esa frase, esa expresión, esa realidad, esa verdad que nos enseña el Señor? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Cuando tú le prediques a alguien, cuando tú compartas el Evangelio con alguien, no creas que depende de ti que esa persona crea o no, sino que pon tu confianza plena en que la palabra de Dios no regresa vacía. Que si esa persona es un elegido, es un llamado de Dios, Dios va a traer esa persona a los pies de Cristo. Y cuando esa persona llegue a los pies de Cristo, Cristo no lo va a echar fuera, sino que lo va a sellar con su espíritu y le va a dar vida eterna y va a resucitar su cuerpo o transformar su cuerpo en el día postrero. Pero esa confianza, esa realidad, esa verdad la conoces solamente cuando conoces la sana doctrina. Y eso es evangelizar en gracia. Cuando evangelizas en gracia, predicas con paz, con gozo, con tranquilidad, con confianza, sabiendo que esa responsabilidad no es tuya, sino es de Dios. Tu responsabilidad y la mía, repito, es predicar el Evangelio, predicar la sana doctrina, enseñar la sana doctrina. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro mandato. Pero nosotros no convertimos a nadie, nosotros no convencemos a nadie. Es Dios en su soberanía quien hace esa labor. ¿Y tú sabes qué? Es mejor así, porque Dios es perfecto y soberano.
Ve conmigo a Juan capítulo 17, versículo 1. Juan 17, versículo 1. Y esto es una de mis porciones favoritas de la palabra. Es cuando el Señor Jesucristo ora por sus discípulos. Y dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Otra vez el Señor vuelve a reiterar esta realidad, que todos los que creen en Él es porque han sido dados por el Padre, es porque el Padre les reveló a su Hijo. Dice, y esta es la vida eterna. Mira, 2 puntos. La vida eterna no es complicada. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, mi hermano. Que conozcan a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios mismo ha enviado. Cristo es la manifestación de Dios en carne. Si una persona cree eso, tiene vida eterna. El Evangelio no es complicado. Muchas veces lo complicamos nosotros, añadiéndole a la gracia, añadiéndole obras a la fe. Recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: un poco de levadura leuda toda la masa. Pero esa es la vida eterna: reconocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien Dios mismo ha enviado. Dice el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Repito, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Cómo nosotros hemos conocido todas las cosas? Porque se nos ha revelado por Dios. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, eso es fe, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Mira, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Mira cómo el Señor Jesucristo habla, porque esta es una realidad. Él está orando por nosotros, por la iglesia, por los escogidos, por los llamados, por los elegidos de Dios para ser de Cristo, no por el mundo. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Mi hermano, Cristo nunca va a dejar que tú te pierdas si tú eres de la fe de Él. ¿Por qué? Porque tú eres un regalo de Dios para Él. Y nada de lo que el Padre le ha dado al Hijo, el Hijo va a perder ni rechazar, nunca. Dice el versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de los que el Padre le da al Hijo se perderá, mi hermano. Y eso es una realidad maravillosa para ti, y esa es una verdad maravillosa para mí, porque eso me da la seguridad eterna de que mi salvación nunca ha dependido de mí, que estar salvo y ser salvo y mantenerme salvo tampoco depende de mí, sino que es un acto soberano de parte de Dios en mi vida, y eso incluye el crecer en el conocimiento de su palabra, eso incluye en el crecer en la fe,
Eso incluye en el crecer en el conocimiento de la sana doctrina, y es un proceso y un estilo de vida y un amor por su palabra y una obsesión por su palabra, por su verdad, por conocer más de Él, porque hemos sido resucitados de entre los muertos y tenemos un espíritu justo hecho perfecto dentro de nosotros, aunque vivimos en debilidad de la carne, luchando con los deseos engañosos de la carne, pero somos hijos de Dios, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y conocer esta realidad nos hace ser agradecidos con Dios, porque sabemos que todo lo que nos ha dado ha sido por un propósito de Él solamente. Es una verdad maravillosa, es una verdad gloriosa para nosotros. Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. No los añadimos tú ni los añado yo, es Dios. Hechos capítulo 2, versículo 39. Hechos capítulo 2, versículo 39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Ese es el llamamiento santo del Señor. Ve al versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si tú eres un pastor, si tienes un ministerio, si eres alguien que está guiando al redil, confía en el Señor, que el Señor es el que va a añadir los que han de ser salvos. Preocúpate por crecer en la sana doctrina, preocúpate por crecer en el Evangelio de la gracia, preocúpate por presentarte como un obrero responsable y que traza bien la palabra de verdad. Preocúpate por tener el maná en tu mano, en tu boca. Preocúpate por asegurarte de que tienes el verdadero maná en el conocimiento del Hijo de Dios para compartirlo y enseñar el Evangelio del nuevo pacto a la iglesia. De eso preocúpate. Preocúpate de ser responsable de eso, como pastor, como evangelista, como maestro, como guía de una escuela dominical. Y Dios va a añadir los que han de ser salvos a la iglesia. Ahora, si estás preocupado por los números, si estás preocupado por decir que tienes una iglesia de 20,000 personas, entonces la palabra de Dios no va a caber en ti, porque te vas a ver tú mismo en la necesidad de crear estrategias humanas para poder alcanzar ese propósito humano tuyo. Pero el Evangelio de Dios no es así, mi hermano. El evangelismo en gracia es confiar plenamente que Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Dios es el que llama. Dios es el que llama. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. El Señor Jesús nunca trató de convencer a nadie, porque Él sabía y estaba plenamente convencido que era el Padre que le daba a sus ovejas. Él estaba convencido de eso. Mira, eso lo podemos leer en Juan capítulo 10, versículo 1. Juan capítulo 10, versículo 1.
Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Tú sabes quién es este, mi hermano? El pastor asalariado, el ministro asalariado, que no le importa la verdad de Dios, que no le importa confrontar el error, que no le importa predicar la sana doctrina. Ese es el asalariado. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Quiénes son esas ovejas de las cuales el Señor está hablando? Era el pueblo gentil. El pueblo gentil todavía no había entrado al redil. Versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento o esta palabra recibí de mi Padre. Versículo 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos perturbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió y les dijo, mira, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Hay personas, mi hermano, que nunca van a creer, y hay llamados y escogidos por el Padre que están esperando que tú y yo sembremos en ellos, en sus oíditos espirituales, el verdadero evangelio maravilloso de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te exhorto, te animo, te insto a que sigas creciendo junto con nosotros, que seas parte de este ministerio, aunque no estás aquí físicamente con nosotros, aunque no te reúnes físicamente con nosotros aquí en la ciudad de Homestead, en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Pero donde quiera que estés, lo único que tienes que ir a salvosporlagracia.org, ir a donde está la parte donde están las enseñanzas, hacer un clic para bajar el audio, el mensaje, o sencillamente escucharlo directamente de la página de internet, y de esa manera, mi hermano, llenarte del conocimiento maravilloso de la palabra de Dios, crecer junto con nosotros los que estamos acá, junto conmigo, porque cuando yo enseño esta verdad maravillosa de Dios, me estoy alimentando también yo mismo,
junto contigo. Todos estamos cenando juntos este maná del cielo, que es nuestro glorioso y maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Sigue creciendo en la gracia, sigue creciendo en la sana doctrina. Recuerda que el Evangelio de Jesucristo ha sido revelado al apóstol Pablo para nosotros los gentiles, para la iglesia. Es por eso que yo te insto y enseño tanto en este respecto, de que leas Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Corintios, Gálatas, Tesalonicenses. Todas las epístolas del apóstol Pablo contienen la revelación de lo que Cristo Jesús quería revelarnos a nosotros, la iglesia. Como te dije anteriormente, te exhorto y te animo a que sigamos evangelizando en gracia, a que sigamos predicando el Evangelio de Dios y a que vivamos a la expectativa para ver cuándo una ovejita responde a este llamado. Y cuando encuentras esa oveja, mi hermano, que cree en esta palabra, mira, ámala, edúcala, cuídala, mímala y dale pasto fresco, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te declaro bendecido con toda bendición. Me despido de ti. Amén.